Perfecto. Hola, José, hola, Davo, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, ahí sí te escuchamos. Hola Buenísimo. Alfonso, hola Davo, un gusto estar con ustedes hoy. ¿Qué ¿Qué tal? tal? ¿Cómo va? Igualmente, un gusto. Buenísimo. Les agradezco mucho por este espacio, este tiempo. Primero, antes un poco de comentarle a la audiencia lo que vamos a hacer en este foro. Creo que es apropiado que nos hagan un poco su introducción, que nos cuenten quiénes son, qué están haciendo, qué rol o qué involucramiento tienen con la parte un poco de producto. Y luego vamos un poco ya con una serie de preguntas que hemos preparado desde el lado de Winfrey para ir abordando algunas inquietudes o consultas que han salido de la audiencia, ¿ya? Entonces, no sé si empezamos contigo, José, luego contigo, Davo, y un poco hago un intro luego mía de moderador. Dale de una. Bueno, mi nombre es José Ordóñez, soy de Cuenca, al sur del Ecuador. Resido en Brooklyn, donde estamos construyendo AirPals, que es una empresa en la que hacemos tecnología para la logística interna de otras empresas, ¿no? Entonces, nuestra meta es ayudarles a los equipos operativos y a los empleados a hacer más fácil sus operaciones, las que incluyen el transporte de objetos para sus proyectos. Em, ¿Qué rol tengo yo en el producto? Bueno, nosotros somos early stage, estamos un poquito más de un año y medio en el mercado, entonces estoy involucrada en todas las áreas de la empresa, como se dice, Chief of Everything, pero sí, uno de mis roles más importantes es la administración y el manejo del diseño y la ingeniería del producto. Entonces trabajo muy de cerca con los ingenieros y los diseñadores de AirPals. Buenísimo, gracias, José. Te escuchamos, estimado Davo. ¿Qué tal, chicos? Un gusto. Yo soy Davo Bastidas, de Quito. No vivo en Ecuador desde el 2008, si no me equivoco. Estudié Wow. mi carrera en Argentina y luego por vida profesional, terminé trabajando en Argentina, en México, en República Checa, en Estados Unidos. Estuve en California 4 años y en el 2012, los últimos 8 años, estuve trabajando con Google en el área de ingeniería de Google Maps, haciendo temas de Machine Learning de detección de cómo cambia el mundo y dirigiendo operaciones globales para este proyecto. Y en el 2020 me cansé un poco de Big Corp y decidí lanzarme la aventura al otro lado del charco y terminé identificando, quería trabajar en FinTech, en Startup y en Barcelona y encontré una empresa que se llama Goin, que estaba en Early Stage, 2 años de fundación, se fundó en el 2017, cuando la yo encontré fue el 2019 y me sumé como COO, también un poco Chief of Everything, como dice José, a veces planes financieros, a veces poner el lavavajillas, hace uno de todo. Eh, y nada, y ahora estamos, bueno, se han levantado 15 millones más o menos históricamente, hemos pasado de ser de 20 a 42, ahora 18 después de crisis y volviendo a crecer de nuevo. Y nada, trabajando en FinTech, en industria de FinTech y Rewards, basado en Barcelona y operativo sobre el mercado europeo. Eh, Fuera de esto, opero como Minority Business Angel en proyectos en Latinoamérica principalmente, y un par de cosas en Europa y en Estados Unidos. Y con ganas de conocerlos. Así que un gusto. Buenísimo. Gracias, Davo. Me hago una pequeña introducción. Mi nombre es Alfonso Villalba. Yo soy cofundador y Chief Operational Officer de Cryptos. Somos un startup B2B SaaS en la industria de ciberseguridad. Gran parte de mi rol lo ocupo en la parte de producto, por eso me pusieron en este panel. De hecho, creo que el 50 o el 60% de mi tiempo hoy, o un poco más inclusive, le destino ya solo a la parte de producto. Eh, Nosotros somos una startup que tiene 4 años de operación, hemos levantado más o menos unos 5 millones de dólares en capital de inversión, hemos escalado en algunos mercados, mayormente en Latinoamérica, y obviamente estamos en una transición de pasar de todo lo que es una etapa seed ya más una parte tipo Series A. Y un poco para comentarles la idea de hoy, que habíamos un poco trabajado con el equipo de WebTrip, seleccionamos unas 3, 4 preguntas muy generales, pero creo que son preguntas que tienen una secuencia y una lógica, sobre todo cuando estás iniciando una startup, ¿ya? Con respecto a la parte de producto. De hecho, la primera, que para mí es muy general, pero me gustaría mucho entender desde su punto de vista cómo lo han venido haciendo en sus distintos roles en la parte de producto, es cómo validas una idea de una manera rápida y barata. O sea, tienes el bichito de emprender, ese bichito de un poco testear y ver si es que algo quiere funcionar o que algo que puedas construir, que tenga impacto, que haga sentido, pero tienes que validarlo primeramente, tienes que construir algo rápido, básico, simple, que realmente te permita dar un poco de noción de si tiene o no tiene sentido dedicarte a esto y construirlo, ¿no? ¿Cómo,
¿Cómo haces tú eso, Davo? Y de ahí, obviamente, José, y un poco la idea es conversar y que me den su punto de vista con respecto a eso. Creo que ahí, no sé, Davo, si se congeló tu... Si no, vamos contigo, José. De una, sí creo que Davo está congelada. Bueno, como yo soy un outsider de la industria de la tecnología, yo tiendo a hacer las cosas un poco diferentes. Entonces, cuando quiero validar ideas, lo que primero hago es no construir, sino intentar ver si consigo clientes que quieran hacer un pago por adelantado por esa solución que les estoy ofreciendo a futuro. Entonces, obviamente puedes pedir encuestas, hacer entrevistas, pero yo soy fan de tener feedback de personas que tienen un poquito de skin on the game, como que están un poco más invertidas en lo que vas a hacer, que solo personas que crees que son parte de tu target market. Entonces, eso es lo que primero hago cuando veo que tengo un poquito de interés en eso, tal vez con letters of intent o con ya un pago inicial. Ahí sí me pongo a construir un super MVP, pero súper, súper scrappy, principalmente hecho por mí antes de involucrar al equipo de ingeniería. Entonces, creo que ese es un ejercicio que me ayuda a entender la lógica operativa de cómo tienen que funcionar las cosas, un poco validar ya con el usuario y de ahí involucrar al equipo de ingeniería, porque ese es uno de los errores que yo he cometido en mis anteriores startups, es como que como buena diseñadora uno siempre diseña por uno mismo y de los problemas que uno piensa que el usuario tiene. Entonces, involucraba primero a los ingenieros, gastábamos tiempo, recursos, creando cosas que en la vida real no funcionan en producción. Entonces, he aprendido de esos errores y nada, ese es más o menos el proceso que sigo ahora. Solo para dar un poco de contexto, justo con lo que acabas de mencionar, hay un TED Talk que a mí me encanta, que dice, o sea, que la razón número uno por la cual quiebran la mayor cantidad de startups en el mundo, más allá de la falta de capital, el equipo y todo el tema, es porque construyeron un producto que nadie necesitaba. O sea, ese es el motivo o el factor más común, porque alguien solo quería emprender por emprender y no tuvo justamente lo que tú dices, esa visión de construir, de validar, de ver si es que hace o no hace sentido. No sé, tú en tu caso, Davo, la pregunta en general era un poco cómo validar esa idea, ¿no? Desde un inicio, una forma rápida, barata, para ver si hace sentido o no, asignarle recursos, tiempo, el esfuerzo que implica emprender y construir todo un producto desde cero, ¿no? Sí, perdón, se me desconectó, alcancé a escuchar la mitad, pero un poco sigo el hilo. Eh, a ver, yo creo que no hay un silver bullet, o sea, no hay una respuesta estática para todo. Yo quizás lo que creo que sirve es tener la metodología de preguntarse a uno mismo y preguntar alrededor si se puede hacer más fácil y si se puede hacer más rápido. ¿Por qué? Porque incluso si es que te lees los mejores libros de From Zero to One y ni sé qué, y The Lean Startup y todas estas cosas y todo, está muy bien y cuando lo lees y cuando te habla un speaker en un foro de Latinoamérica lo entiendes, pero el día que tienes que ir a hacer las cosas tenemos esta tendencia humana casi de querer que salga bonito, de querer que salga bien y esto nos hace como querer ponerle lazo, ¿no? a las cosas. Y entonces necesitamos o nosotros mismos tener esa metodología o tener gente alrededor que nos ayude a obligarnos a hacernos esas preguntas. Y un poco, con mi equipo pasa un poco esto, ¿no? Y nos pasa constantemente, no es un tema que quede resuelto. Puedes tener ya una app en producción, que es lo que tenemos nosotros, y cada que tenemos que definir un nuevo sprint de desarrollo, salimos con una idea y siempre, siempre, siempre tendemos a querer hacer rocket science para algo que quizás es montar un Excel manual, ¿no? Por decir algo. Y entonces necesitamos siempre que si no es uno, que siempre que haya esa cultura de que otros pregunten. Se puede hacer más fácil, se puede hacer más rápido y que haya como ese cuestionamiento. Y está la teoría de los cinco whys, los cinco how, si preguntas 5 veces esto y ya llegas a la conclusión de que no, esto es lo más fácil. Entonces yo creo que más allá de entender que esto es un hecho, que hemos de ir con algo sencillo, que hemos de probar un MVP, esto todo lo entiende. Oye, mira, no me va a salir bien porque voy a querer humanamente, psicológicamente, hacer algo más curado de lo que debería. Eh, necesito plantearme en el espejo y quizás a una persona más y autopreguntarnos si puede hacer más fácil, se puede hacer más fácil, se puede hacer más fácil, se puede hacer con horas hombre, se puede hacer con humanos, se puede hacer con pagando gente en la India o en Guadalajara o en lo que fuese. Estoy pensando en outsourcing, common outsourcing sites.
etcétera. Digo, Te hago una consulta ahí, aprovechando que justo que me comentas toda esta estructura y es verdad lo que dices, el tema de Rocket Science es como a veces le designas, o sea, es algo que tal vez mejor implementas en 2 o 3 días con un par de recursos, lo solventas y está listo y genera el impacto que realmente tenía que generar. ¿Cómo tú, con tu experiencia un poco más en Google, olvidémonos un poquito la parte de startups, ¿ya? Pero ¿cómo en Google hacían ese tipo de decisiones? O sea, ¿cómo validaban rápido una idea o era todo un presupuesto gigantesco y más burocrático de, no sé, para validar o probar o testear un producto? ¿Qué experiencia tenías ahí cuando trabajabas en Google y cómo manejabas ese tipo de procesos? a ver, yo creo que hay áreas de Google en las que esto se hace mejor o peor. Yo creo que Google hasta cierto punto en los últimos años ya se volvió muy big tech, más burocrático y al final tienes deep pockets, como le dicen, y, y ya dejas de tener un poco esto, o sea, ya no te importa gastar X para probar algo. Que quizás esto me pasaba a mí un poco, ¿no? Yo los últimos años en Google manejaba varios cientos de millones de presupuesto eh, y ya si se perdían 500.000 euros en un proyecto no pasaba nada, ¿sabes? Es como, it's okay, es lo que... Y si yo ahora pierdo 500 euros porque pagué mal a un proveedor o lo que fuese, es que me voy a golpearle la puerta. ¿Sabes? Entonces, creo que, no sé si es el mejor ejemplo. Ahora, habiendo dicho esto, sí es verdad que hay una cultura de que tienes que demostrar primero algo antes de que hacerlo. Y esto, las nice stories son las que salen en el periódico, ¿no? De, oye, ¿cómo salió Google Glass? Bueno, primero se hicieron una computadora con unos lentes y demás. En Google Maps, en particular, cualquier cosa que se pensaba, quizás el driver no era, oye, vamos a hacer algo sencillo por costo, sino era, vamos a hacer algo sencillo, porque si es que lo hacemos muy complejo y nos damos cuenta tarde, se lo habremos hecho muy complejo probablemente a 3 billones de personas que usaban nuestro producto. Entonces, se buscaba más con esa motivación. Metodologías, lo mismo que comentaba antes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a lanzar un equipo de humanos, y este es un proyecto que manejé yo, por ejemplo, en 2014. Queríamos recolectar la información de negocios en Latinoamérica porque creíamos que el mapa estaba muy pobre, era muy pobre a nivel comercio y la gente no lo estaba usando, mucha gente estaba empezando a recurrir a Waze para buscar negocios, que no era el objetivo de Waze, era solo más navigation. Entonces hicimos un esfuerzo de decir, oye, ¿cómo podemos conseguir todo esto de base de negocios? Y empezaron a salir ideas, ¿no? Y vamos a construir inteligencia artificial que detecte los títulos de la Street View y vamos a hacer cosas y tal. Y de repente dijeron, oye, ¿y si lanzamos gente a golpear puerta tras puerta? Y efectivamente, o sea, durante 5 años pusimos gente en las calles, en todos los países de Latinoamérica, cual censo, como si fuese un censo, a Low tech. golpear puerta tras puerta. Este proyecto se llamaba Footprint, pidiendo a los negocios, su información, sacando fotos con un celular y pidiendo su título. Creo que me perdieron. Sí, no, ahí te escuchamos. ¿Estoy Solo, back on? sí, sí, solo estás congelada la imagen, pero sí te escuchamos. Ahí está, perfecto. No, ahí así te perdimos. Pero ahí, en cambio, justo quería tomar lo que, Hola, lo ¿me que escuchan? comentaba Davo. Ahí nos escuchas. No sé si estoy... Ya, ahí ya salió. Pero bueno, justo me empataba la pregunta que te quería hacer, Jorge, que era, Davo ahorita dijo algo que es bien cierto, ¿no? O sea, Google mañana puede perder $500,000 y chill, o sea, no pasa nada. O sea, tiene la capacidad, los recursos y puede asignar toda la cantidad de recursos, tiempo y demás para poder construir lo que quieren, ¿no? Y es todo lo puesto en una startup. O sea, cuando tú empiezas y pasas por este proceso de validación de tu idea, sabes que está funcionando, como tú nos decías, llega el siguiente punto, que es como monetizar. Y monetizar es un tema bien fuerte en una etapa de una startup a nivel de producto. O sea, es literalmente lograr demostrar el valor que tienes que demostrar en un determinado mercado y que ellos estén dispuestos a pagar por eso. Y ahí es cómo construyes ciertos features, pueden ser 2, pueden ser 3, que son los que te llevan ahí como para poder justamente llegar a esa etapa. Pero para llegar a esos 2 o esos 3 tienes que priorizar, tienes que filtrar, o sea, vas a tener una inmensidad de información y tienes que tomar decisiones muy acotadas donde dices, ok, con los pocos recursos que tengo voy a apuntar a construir estas 2 o 3 cosas que creo que me van a permitir llegar a tal lado.
en tu experiencia, ¿qué ha sido esa priorización? ¿Cómo ha sido ese ejercicio de priorizar los primeros features? Es decir, porque también hay equivocaciones, ¿no? Pero es lo que decía Davo, o sea, no tienes tanto chance de equivocarte porque tu tiempo es limitado, tus recursos son bajos, entonces construiste mal un recurso o asignaste muchos recursos a algo y ya perdiste todo ese tiempo y ya no puedes regresar el tiempo y todo el tema, ¿no? Entonces, ¿cómo tú hacías ese ejercicio y sigues haciendo ese ejercicio de priorización del día a día en la parte de funcionalidad, producto y demás? Sí, buenísimo. Espero responderte esta pregunta, pero antes de eso, full disclaimer, todavía no sé si es que mis métodos son los métodos exitosos, todavía creo que falta, no sé, un par de años para eh, tomar esa conclusión, pero les puedo contar lo que nosotros hacemos. Primero, en términos de balancear, el construir con los recursos, yo sé que se van a cometer errores, ¿ya? Entonces, yo sé que si cometemos los errores lo más rápido posible, vamos a encontrar el camino adecuado lo más rápido posible. Entonces, mi approach en eso es cometer los errores de la forma más barata posible. Ya, entonces, primero cometer los errores yo misma, antes de involucrar al equipo y de que todo sea un caos, y luego cometer los errores con herramientas low tech, o sea, empezar desde mandar emails hasta spreadsheets, hasta utilizar herramientas no code para hacer una aplicación medio un poco más sofisticada y de ahí hacer las cosas desde cero. Entonces, creo que eso más o menos nos ha ayudado bastantísimo a balancear los recursos con el, con lo que se necesita para construir y con la segunda parte de tu pregunta, cómo priorizamos los features. A ver, lo que nosotros hemos hecho hasta ahora es primero que todo lo que es client facing, lo que ve los usuarios, los que realmente pagan por usar nuestra plataforma, eso sea mejor que lo que pueden encontrar en la competencia. Llegar a mejorar 10 veces más esa experiencia o de alguna forma hacerlo mejor. Y de ahí, por detrás, antes de seguir iterando, 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 voy haciendo cambios, porque también hay otras cosas que tienes que resolver en el camino, ¿no? Son complementarios al producto, que es la adquisición de clientes, hacer que el producto y la adquisición de clientes sean algo conectado y que pueda ser sustentable. Entonces, mientras estamos descifrando esas otras cosas, lo que hacemos por detrás es un poquito limpiar la estructura para que podamos construir más rápido cuando sepamos y tengamos con claridad los features que tenemos que seguir construyendo. Yo pienso a veces que también hay varias perspectivas en este punto, porque hay personas y sobre todo inversionistas que te dicen, tienes que mostrar product velocity. Si no estás mostrando que tu producto está creciendo, eso es como que un red flag, ¿me entiendes? Pero desde el lado punto operativo es como que sí, o sea, entiendo ese punto, pero también tienes que asegurarte de que estás construyendo algo que valga la pena, que no sea no solo como que un nice to have en el producto, sino que en realidad siga agregando valor, ¿no? Entonces yo creo que encontrar ese balance es un poco difícil, em, pero bueno, eso es parte del journey de emprender. Sí, total. Y me encanta justo lo que dices, la mezcla en que es un poco todo el precepto de hacer cosas que no escalen, ¿no? O sea, primero hagamos temas manuales, validemos realmente el problema, la solución con otro tipo de alternativas antes de empezar a implementar una tecnología. Un poco haciendo síntesis muy rápida, creo que empezamos un poco con el tema de cómo validar una idea de una manera un poco más rápida, más barata, más económica y un poco en base a eso poder demostrar que lo que queremos construir hace sentido. Ahorita estamos conversando un poco el tema de cómo vamos priorizando ciertos, porque es lo que decías tú, Davo, un poco, bueno, ahí te desconectaste, pero era justo lo que tú decías, o sea, no, una startup no es Google, no tienes todos los recursos para poder asignarle a construir lo que se te dé la gana. Realmente como emprendedor tienes recursos muy acotados, un tiempo muy limitado y tienes que asignar y dedicarle ese tiempo y esos pocos recursos que tienes como a construir las funcionalidades correctas que te van a permitir monetizar, te van a permitir validar alguna hipótesis específica, acaparar un segmento de mercado, crecer en algo, etcétera, cualquiera que sea un poco el objetivo que busquemos, ¿no? Y un poco ahí me lleva a la tercera pregunta que quería plantearte, es, ok, tú empiezas validando una idea, te das cuenta que funciona, lo vas justamente testeando, iterando, vas construyendo las primeras funcionalidades que te permiten tal vez validar o monetizar el producto o el servicio que estás construyendo, pero llegamos a un punto donde es muy controversial y cada uno tiene su definición propia del famoso product market fit. O sea, ¿qué implica eso en una startup? ¿Cómo se logra eso? ¿Qué es para ti ese significado de product market fit? ¿Por qué es importante? ¿Por qué no es importante? En términos generales, ¿cómo tú ves ese concepto y cómo lo asocias en estas primeras etapas que uno como emprendedor, entre comillas, tiene que llegar, ¿no? Son los primeros años
es cómo llego al famoso Product Market Fit y qué implica eso, ¿no? Entonces, no sé desde tu punto de vista cómo ha sido ese proceso, qué piensas de este concepto del Product Market Fit y cómo lo analizas, cómo lo evalúas internamente y todo este tema, ¿no? Gracias, sí. A ver, yo creo que hay también tesis y fórmulas y cosas para medir el Product Market Fit. Hay gente que lo mide con scores como el NPS, por ejemplo, que si tienes más de un X de NPS ya tienes Product Market Fit. NPS es Net Promoter Score. Es como una especie de encuesta que hace tus usuarios y los que te apoyan, los que no te apoyan. Es una forma de medir tu Product Market Fit. Pero yo creo que alguien más lo decía, no es mío, pero resuena mucho en mí, que es el product market fit se siente en la panza. Es como estar enamorado, ¿no? O sea, oye, tú puedes decir, me está respondiendo todos los mensajes a tiempo, me mandó flores, me respondió la llamada, o sea, todo bien, ¿no? Pero al final hay algo que no, ¿sabes? O hay algo que sí, ¿no? Y esto se siente, y esto creo que es un sexto sentido arácnido de los emprendedores, ¿no? Eh, lo hablábamos justo con mi CEO, con mi jefe, que hablábamos de esto, ¿no? Que decíamos, oye, nos dio muy bien el NPS, el último cuarto, decíamos, sí, pero algo falta, ¿no? O sea, la gente está hablando de nosotros, está hablando lo suficiente, está hablando más, y decíamos, no, que no hace falta un poco más, ¿no? Entonces, más allá de las fórmulas y todo lo que pueda haber, que insisto, las hay, y si quieres buscar how to calculate my product market fit, hablar mil cosas, yo creo que hay un sexto sentido arácnido que es, oye, el mercado está hablando sobre mí, los medios están hablando sobre mí sin que yo plante cosas, mis competidores me tienen mapeado, el mapa de Buen Trip de startups de Ecuador me ha nombrado, o este tipo de cosas, ¿no? O quizás es Fortune o whatever it is. Y creo que estas cosas se van sintiendo y se van sintiendo muy internamente y es algo que quizás me cuesta transmitir en algo más que ese sentimiento personal. Pero bueno, más allá de lo anecdótico, ¿cómo promoverlo? Yo creo que está el cuestionamiento constante de cuándo dejar ir, ¿no? Dependiendo en qué etapa de tu startup estás, tienes que estar dispuesto a seguir probando lo que estás probando hasta buscar ese product market fit y nunca lo vas a tener claro, pero tener algo de criterio que te permite decir cuándo quizás no hay un product market fit para lo que tú quieres. Hay muchos proyectos absolutamente increíbles que han surgido en el momento incorrecto, ¿no? Tienes cosas como MySpace, que fue una network increíble que después murió. Y ahora existe Facebook. Y dices, oye, pero tenía más o menos lo mismo. Estaría genial crear una red social en la que se comparte la música. Ya lo tiene Spotify, ya era MySpace en el 98 o cuando sea que estaba MySpace. Y así miles, ¿no? Entonces, creo que hay que también saber ir midiéndolo, ir percibiendo, ir buscando y empujando y tener la valentía de decir, voy a hacer un micropivot y voy a enfocarme específicamente en un grupo de mi audiencia o voy a enfocarme específicamente en un ángulo de mi producto o voy específicamente en una región, quizás solo un mercado. Hay 15 tipos distintos de pivot que no implica pasar de hacer ciberseguridad a vender naranjas, ¿no? En el medio hay 15 tipos de pivot distintos. Y esto es de lo más difícil, pero yo creo que es de las conversiones más importantes a tener con los co-founders con cierta regularidad, porque lo tienes que tener tú y tienes que tener una respuesta tú antes que te lo hagan tus inversores, sobre todo en early stage. Al final vuelvo un poco a lo primero, creo que es fácil enamorarse de querer cerrar todo con un lazo. Oye, pero es que yo tengo clarísimo que hay un mercado de gente que quiere comprar helado para gatos. Estoy convencido. Y quizás eres un amante de los gatos, ¿sabes? Y no estás viendo que it's not what people want. Entonces, insisto, creo que hay un tema de sexto sentido arácnido que no te lo puede decir una fórmula. La fórmula te puede ayudar a ver cómo lo están midiendo tus consumidores actuales, pero la fórmula no deja de medir lo que dicen tus clientes actuales y no lo que dicen los que no son tus clientes actuales. Esta teoría que existe de Blue Ocean Strategy, no sé si lo han escuchado, es un tema medio administrativo, ¿no? Los Red Oceans y los Blue Oceans, que dicen que tienes que ir a buscar cómo abrir océanos azules. En cierta medida hablan un poco de eso, ¿no? De, oye, no solo qué está pasando en tu mercado,
¿qué está pasando con tus no clientes? ¿Qué dicen tus no clientes? Y a veces nos olvidamos un poco de eso. Oye, la gente que me usa me ama. Y cada que lanzo una encuesta, todos dicen que soy el mejor. Pero, ¿por qué me usa solo un 10%? ¿Qué dicen mis no clientes? Hay mucho, mucho insight en preguntarse cosas alrededor de mis no clientes para NPS. Y me callo, porque me sigo. Tranquilo. No, de hecho, lo que comentas, y es un poco chistoso, te hablo más de la experiencia personal mía. Nosotros, yo te puedo decir que actualmente en Criptos recién hicimos Product Market Fit, o sea, al cuarto año. Y cómo lo validas es más allá de las estadísticas, de las encuestas. Para mí un tema fue las renovaciones. El 95% de los clientes empezaron a renovar. Empezamos a bajar tickets de soporte de requerimientos técnicos relacionados o asociados al producto en ciertas cosas. Entonces fue como que dices, ok, ya estoy teniendo por fin una tecnología y un producto que el cliente está feliz. ¿Cómo lo detectas? Porque está renovando, porque está haciendo upsell, porque están pasando cosas que no pasaban los años anteriores. Y eso me da a mí justamente ese feeling que tú dices justamente que es como que dejemos de lado un poco los números, estoy sintiendo que está pasando el tema de Product Market Fit y obviamente ya es como que ahorita es donde recién empiezas a cuestionar el tema de growth, ya estás construyendo algo que lo validaste, que está funcionando, empecemos con otros temas, ¿no? En este caso, Jorge, y tú ahorita que justo mencionabas, estás más de un año y medio ahorita recién con AirPods, ¿en qué etapa, en qué proceso estás de eso? ¿Cómo tú estás midiendo eso? ¿Es una métrica importante? ¿No es importante en estos momentos? ¿Cómo estás lidiando ahorita con el tema de Product Market Fit en tu startup? Lo máximo, como dijo Davo, yo creo que es más como un feeling que como una ciencia. Sí, sí, hay muchísima información en línea y yo creo que cada uno tiene su versión. Creo que, bueno, ahora estamos en una etapa súper interesante porque ya hay tantos emprendedores que han pasado por esto que cada uno te da su punto de vista. Unos dicen, tienes que medir el revenue, otros el returning customer, el NPS, todo eso. Yo creo que nosotros lo estamos viendo también relacionado con qué tan rápido podemos escalar, porque sí, una cosa es hacer un producto que funcione para, como dijo Davo, para 10% y funcione bien y lo amen, pero puedes llegar a un mercado grande con eso y qué tan rápido puedes llegar, porque yo creo que a la final del día todos estamos, bueno, los que estamos atendiendo acá, creo que estamos inclinándonos por organizaciones que son for profit y a la final tienes que crear un retorno para tus inversionistas y un retorno para los empleados y para todos los que están vinculados, ¿no? Entonces creo que es importante también tener en cuenta eso para el product market fit, porque engloba todo, no solo el producto, sino también el modelo de negocio, cómo vas a escalar, la estrategia de crecimiento. Entonces yo creo que primero, antes de hablar del product market fit, primero hay que hablar de otras cosas como que el founder market fit, como que the problem market fit, the solution market fit. Y yo creo que el product ya como que en sí, el materializado, yo creo que viene el último, ¿no? Y también es importante no compararse con otros porque dicen, product market fit toma 2 años y es como que siempre depende del tipo de industria en la que estás, el tipo de producto que estás creando. Entonces es importante mirar para adentro y ser consciente de las cosas que están pasando y tener como que las antenitas bien alertas para ver lo que le están diciendo los clientes, porque pueden estar teniendo también como comentarios muy positivos, pero puede ser como que el producto un martirio por adentro, ¿no? Y ser muy difícil de construir, porque hay productos que son fáciles de construir y difíciles de vender, o productos que son difíciles de construir y fáciles de vender. Entonces, sí, sí es algo que depende mucho, pero yendo un paso atrás a lo que hablaste de monetización, creo que es importante que los founders y las empresas empiecen ese ejercicio lo más pronto posible, porque hay veces que dicen, solo enfoquémonos a tener miles de cientos de seguidores o de usuarios y después resolvemos la monetización. Entonces yo creo que cuando la gente te paga por lo que estás construyendo, tienes una forma más fácil de validar que cuando no tienes eso, ¿no? Entonces esos son mis 2 centavitos que puedo aportar. Hay alguna pregunta un poco complementando esto, y es algo que a mí me ha dado siempre mucha curiosidad, y es, ¿quién tiene que liderar o quién tiene que tener el rol del producto en los primeros años? Porque es un tema, en mi caso, por ejemplo, yo soy COO, Chief Operational Officer, hacía de temas administrativos, implementaba el producto, daba soporte, hacía el tema de Product Management, y personalmente es
es el concepto, el área que más me gusta, por ejemplo, en mi startup, ¿ya? O sea, es la que más me apasiona, la que más me gusta meterme, pero fue un tema que fue muy orgánico, no es como que en un inicio fue como que yo voy a ocupar el rol de producto, pero no sé ustedes qué perspectiva tienen en eso, porque para mí el producto es, bien, como somos startups tech, es el core, o sea, es lo que estás vendiendo, es, o sea, realmente para mí es un trabajo de founders, obviamente, y no sé qué opinión tienen ustedes al respecto de eso. En tu caso, Jorge, es un poco más complejo porque obviamente no, no tienes todo un equipo de co-founders, pero no sé tú, Davo, en tu caso específico, ¿cómo percibes eso? O sea, están dos emprendedores reuniéndose a decir, ok, queremos iniciar un negocio o empezar una startup. O sea, ¿quién debe liderar eso? ¿Cómo discutir eso? ¿Cómo ocupar ese rol que en los primeros 2 o 3 años es crítico? Porque eso va a depender la ejecución y la calidad de los resultados que vas a tener en los primeros años, ¿no? Sí, a ver, es definitivamente un rol crítico para cualquier startup tecnológica. Creo que se beneficia de la pasión y visión de un founder o de un co-founder necesariamente. No creo que es algo que no lo puede llevar otra persona, pero definitivamente se beneficia de quizás más de lo que de otra persona que lo ve quizás solo como un trabajo o lo que fuese. También es verdad que cualquier persona que entre a trabajar en una startup de 3, 5, 15, 20 personas está un poco, hay que estar un poco loco para entrar a trabajar which is fine, ¿no? Está bien. Y ya algo de pasión por encima de la media tendrá para sacar adelante cosas. Pero creo que sí, que se beneficia de un founder, pero al final del día hay una pregunta anterior a esto también, como decía José, me copio esto y es, eh, ¿por qué estás con ese co-founder? ¿No? O sea, ¿por qué fundaste la empresa con persona A o persona B? Asumo que no porque eran mejores amigos, asumo que porque quisieron complementarse en algo particular. Es, oye, mira, tú eres muy bueno en tecnología, yo soy muy bueno en ventas, pues nos dividimos un poco, ¿no? Oye, tú eres muy bueno en legal, yo soy muy bueno en human resources, nos dividimos un poco, tal. Si es que te juntaste a si te metiste en un negocio porque con tu hermano, tu mejor amigo, solo porque es tu hermano, tu mejor amigo, salte de ahí urgente, porque van a romper la familia o la amistad. Entonces, debe haber habido una complementariedad previa que se buscó en esa sociedad. Yo creo que la decisión posterior de quién hace qué, que ha de ser incipiente también, de oye, ¿quién va a tener qué título? Porque a la gente hasta le importan mucho estas cosas, ¿no? Pero oye, ¿quién va a cumplir esto tal? Ha de estar muy alineada con eso. Oye, hay gente que el rol de producto es un rol más acercado a lo comercial, es un rol más acercado a lo administrativo, y quien tenga más capacidad de hacer esas cosas comerciales, administrativas, lo puede hacer. Al mismo tiempo, dependiendo del tipo de producto, no es lo mismo crear una aplicación B2C, por ejemplo, que es mi caso en Going o en Maps, que implica tener incluso cierto ojo de diseño. Por ejemplo, hay gente que no tiene, es un cero a la izquierda en diseño. Yo tengo gente en mi equipo que dice, escribió, no sé distinguir el azul del rojo, ¿no? O sea, no me pregunten estas cosas. Y tienes que tener un poco de ojo de diseño. Y hay otros productos que pueden ser temas, insisto, de ciberseguridad, de criptomonedas, de plataformas B2B que están más de ser de SaaS y cosas de estas, en las que el trabajo del product management o del product lead igual es un tema menos de diseño, es un tema más de arquitectura de información, es un tema más técnico. Entonces, dependiendo de cada empresa, yo creo que habrá que ver, o sea, a quién le cae mejor el sombrero, ¿no? A quién le cae mejor el sombrero. Pero sí, digo, no quito el tema de que hace falta un mínimo de pasión que se beneficiaría de que sea un co-founder, porque al final es la persona que tiene que estar pensando no en cómo implemento OKRs o cómo, o sea, también, aparte de cómo implemento estas cosas, cómo priorizo el sprint y demás, tiene que estar pensando, oye, ¿qué vamos a hacer en 3 meses? O sea, ¿cómo me voy a reinventar? Y tener la capacidad de hacer propuestas, que es un tema importante. Tener la capacidad de hacer propuestas y volver con tu equipo directivo, con tu co-founder y decir, oye, tenemos que dejar de hacer zapatillas rosas y tenemos que salir a vender azules, requiere también tener una voz en la empresa que no todos la tienen. Y ahí es donde también te beneficias de ser un co-founder. Si viene un empleado, por así decirlo, a decir a los dos co-founders, oye, tenemos que dejar de hacer zapatillas rosas, tenemos que vender azules, te van a decir, oye, vete, consume data, lo despreciarás un poco más, ¿no? Entonces, para cambiar la dirección de la empresa, que hace falta hacerlo no una, sino 15 veces al principio, mínima o mayormente, hace falta tener suficiente no solo visión estratégica, sino también pasión, como decías tú, que viene mucho de los founders, y en un tercer lugar diría yo, voz y voto, ¿no? Como para decir,
creo que esto es algo en lo que tenemos que incidir y llevarse. Y después, bueno, cualidades personales de cada uno. A veces el SEO es el ventas y es el marketing, a veces el SEO es el tecnológico, dependiendo del producto. Súper. Para un poco ir finalizando, porque creo que ya estamos justo con un poco ajustados con el tema del tiempo, si me podrían finalizar en una sola línea, o sea, pocas palabras, ¿cuál es la prioridad número uno o el objetivo número uno que un emprendedor debería enfocarse cuando esté iniciando una startup en términos del producto? O sea, tienes que construir un producto, validar, testear, lo que sea. ¿Cuál es la principal función o acción que ustedes dirían como esto es lo que tú deberías enfocarte en el primer mes, en los primeros 6 meses, en el primer año, con respecto relacionado a construir la primera versión de este producto? Dale, José, y luego voy con Davo. Am, no sé, es que como founder tienes que enfocarte en miles de cosas al mismo tiempo, pero si tuviera que escoger una, en los primeros días yo diría que a validar tanto el producto, pero teniendo en cuenta también el modelo, porque o tienes que eh, tener en cuenta que hay productos que tienen barreras muy bajas para entrar en el mercado y luego ya llegas a cierto punto y dices, chuta, o sea, la ejecución de esto es más complejo de lo que pensabas y tienes que tomar decisiones críticas o hay productos que te puede costar un poco más validar si va a tener tracción o no, pero una vez que lo haces, crecen como locos. Entonces, yo creo que la validación, teniendo en cuenta también un poco lo que se viene en el futuro, es importante y no solo como que enfocarte como que a ciegas en algo, ¿no? O sea, también conectar los puntos del resto de la data que recibes. Súper. Davo. Yo diría fake it. Eh, la frase más larga es fake it until you make it, ¿no? O sea, engaña, no en el mal sentido, pero hazle creer al usuario que por atrás hay una maquinaria tan profesional como hace falta y haz todo lo posible como para que sea lo más manual posible hasta que tengas data. O sea, fake it. ¿Quién firma? El equipo de Customer Success. ¿Quién está detrás? El SEO a las 11 de la noche. ¿Quién contrata? El equipo de HR. ¿Quién está detrás? El SEO a las 7 de la mañana. El cliente le llegó la orden, te lo dejó tu repartidor. ¿Quién era? El SEO en una bicicleta. No lo sé, ¿sabes? O sea, fake it. Al final, cuando estés del otro lado, a la gente hace falta transmitirle confianza también. Las empresas quieren saber que están operando con alguien estable. Me imagino que en AirPulse, por ejemplo, independientemente de la estructura que tengan, el cliente quiere saber que, que detrás hay una empresa que cuida sus finanzas, que tiene gente, que se puede hacer cargo de la logística, etcétera. Y puedes tenerlo o no tenerlo, pero tienen que creérselo, ¿no? Después, si es que empiezas con esta mentalidad, que lo digo en la forma, no en una forma pirata, ¿no? Lo digo en una forma de autoobligarse a ir más simple. Si estás con la mentalidad de fake it, te obligarás a ir sencillo. Y después se complejiza. La naturaleza propia del negocio te obliga a que no te des abasto y ojalá que no te des abasto, porque cuando no te des abasto, entonces tendrás que contratar a alguien, entonces tendrás que hacer un script, tendrás que montar una base de datos, tendrás que, etcétera. Pero bueno, fake it. Súper. Yo, complementando un poco lo que ustedes dicen, ya es algo que me ha pasado con muchos emprendedores que a veces me preguntan y es como, es que empiezan, o sea, día uno y proyectándose a cómo van a finalizar el año. Es que cuánto vamos a crecer en ventas, es que ese no es un problema del primer año. O sea, para mí, de hecho, el primer año de un founder es producto, o sea, es validar que alguien está dispuesto a pagar por lo que estás construyendo y realmente demostrar con una necesidad y con un enfoque que lo que estás construyendo tiene sentido. Entonces, mucha gente me dice que no, las métricas del gross mileage son problemas que vas a tener en el año 2 o en el año 3 si logras demostrar primero que lo que estás construyendo alguien está pagando por eso. O sea, luego van a venir las métricas del negocio, el modelo como tal, pero si no has logrado demostrar y validar que el producto que estás teniendo genera atracción, estás resolviendo un problema real, o sea, y no te enfocas de una manera obsesiva donde todos los días estás muy experimentando, testeando, viendo datos y llegando al punto donde dices, ok, ahorita construí algo que realmente la gente está dispuesta a pagar por, no ha empezado el negocio. O sea, no tiene sentido tal vez que levantes varias rondas de inversión, que contrates gente,
porque ni siquiera tienes algo con el que avanzar. Entonces, para mí creo que es ese foco súper profundo en llegar a esa etapa donde dices, ok, ahora sí tiene sentido que armemos una empresa. Entonces, para mí creo que primero es producto, luego es la empresa, y creo que es el foco que uno como founder tiene que meterse mucho en esos primeros 3 a 6 meses, dependiendo de qué tan rápido puedes demostrar eso, ¿no? Te complemento, Alfonso. Sí, También, sí, dale. creo que lo más difícil, no solo en una startup, en el trabajo profesional en general, pero creo que se ve de forma más particular en una startup, es decir que no. Ah, sí, Yo creo que es la habilidad más grande, no solo de un product manager o de un product lead, sino en general como profesionales. Oye, ¿a qué le digo que no hoy? ¿Qué no voy a hacer hoy? Eh, ¿Qué no voy a hacer esta semana? ¿Qué no voy a hacer como empresa este mes? ¿Qué no voy a hacer como empresa este año? ¿Qué no voy a priorizar en mi roadmap? ¿Qué es core? ¿Qué es importante demostrar? ¿Y qué no es core? Porque mañana te viene un cliente y te dice, se me rompió el servicio, ni sé qué, y tienes que plantearte, decir, oye, no, dije que no. Es como que tomes la decisión de ir al gimnasio cuando te despiertas, ¿no? La decisión la tienes que haber tomado la noche anterior. Si no la tomaste la noche anterior, te despertarás y empezarás, bueno, no es que estoy cansado, en realidad puedo ir mañana, tal, lo que fuese. Somos humanos y tenemos que autoobligarnos. Y creo que esto es lo más difícil y la habilidad más importante, saber decir que no a las cosas. Como empresa, como individuo y en producto, pues no sé, lo que más tienes que hacer en el día a día, porque sí, todos no. tienen ideas brillantes, tus inversores, tus amigos, tu mamá, todo el mundo tiene ideas brillantes. Tienes que Sí, decir no, no, no y no. Y foco, como dices tú. poco. Sí. ¿Sí? Solo para acotar algo que dijiste, Alfonso, la validación, yo creo que más que validar para conseguir inversión, para lo que sea que está glamorizado hoy en día, validar que funciona por vos mismo, porque no quieres estar 4 años trabajando en algo y luego darte cuenta de que no dio resultado, ¿no? Entonces el founder tiene que estar seguro de que va a funcionar en un cierto porcentaje. Obviamente todo es incertidumbre, pero la validación comienza o sea, para uno mismo, ¿no? Para ver si es que quieres invertirle tu tiempo allá, porque hay muchos founders que están 2, 3 años, 4 años con el producto casi terminado y nunca lo han lanzado a producción, y yo creo que eso es uno también de los grandes errores que se cometen. Sí, total, 100%. Les agradezco mucho por este espacio. Justo creo que terminamos con la hora acordada. Realmente ha sido un conversatorio bastante chévere, bastante lindo. Espero que le haya podido ayudar estas preguntas un poco a la audiencia. Y bueno, ahí cualquier consulta, inquietud, hay un par de preguntas que creo que quedaron en el chat, pero ahorita ya creo que no alcanzamos a responderlas. Pero al menos ahí si nos la comparten a la interna, podemos tal vez ahí mandar en algún newsletter o alguna duda puntual que podamos solventarle. Entonces... nada, les agradezco mucho. José, Davo, les mando un fuerte abrazo a la distancia y espero podamos reunirnos ahí pronto. Les mando un abrazote. Lo máximo. Gracias Gracias, chao, por el chao. espacio. Un Gracias a gusto, todos. chicos. Bye, Chao, bye. chao.